Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos ha demostrado un amor inmenso. Les damos la más cordial bienvenida, mis queridos hermanos, a la Santa Misa en este domingo solemne de la Santísima Trinidad. Adoramos a un único y verdadero Dios manifestado en tres personas distintas. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central, fundamental de la fe cristiana. Es la revelación más grande que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por eso celebramos la Eucaristía ofrecida por las intenciones de aquellos que hoy nos escriben. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, antes de acercarnos a tan gran misterio, comencemos pidiendo al Señor que reconcilie nuestros corazones y perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos la grandeza de Dios uno y trino y su gran amor por los hombres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo el Verbo de verdad y el Espíritu de santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como esta? ¿Se oyó otra cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz de Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerras, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te escribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo en que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
Gloria sea dada al Padre Creador, gloria sea dada al Hijo Redentor, gloria sea al Espíritu de amor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, hoy celebra la liturgia la solemnidad de la Santísima Trinidad y decía al principio que este es el dogma de fe más grande de la fe cristiana. Toda la vida de la Iglesia y toda la celebración de la Iglesia y todo lo que hace la Iglesia lo hace para alabanza y honra de la Santísima Trinidad, que es el misterio más grande que Jesús nos ha mostrado y nos ha revelado. Él ha venido al mundo para mostrarnos el rostro del Padre, para morir por nosotros y para dejarnos el Espíritu Santo. Y eso es lo que la Iglesia celebra hoy en esta liturgia de la Santísima Trinidad. De muchas maneras Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento. Es lo que nos dice la primera lectura que hoy se ha proclamado. Se oyó cosa semejante. ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo hablando desde el fuego y haya sobrevivido? Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento de diversas formas. Moisés, por ejemplo, cuando va al monte que Dios le había indicado y cuando llega al Horeb, se tiene que descalzar para entrar en la presencia de Dios y Dios se manifiesta en forma de fuego, en una zarza ardiente y de una voz que le llama y le da una misión. Lo mismo podríamos decir de Samuel cuando está en el templo y es la voz de Dios la que se le manifiesta. Porque a Dios Padre nadie le había visto y nadie le conocía. Sabíamos de Dios que había creado los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, y que reinaba en el cielo. Era lo que se conocía en el Antiguo Testamento, en el pueblo de la Antigua Alianza. Llegada la plenitud de los tiempos, nos dice la palabra de Dios, Dios envió al mundo a su Hijo Jesucristo para que todo el que creyera en Él tuviese vida eterna. Y desde el mismo momento de la encarnación empezó el momento de la revelación de la verdadera identidad de Dios. Y Jesús, cuando inicia su misión, entra al río Jordán y estando ante la presencia de Juan el Bautista y de los presentes, se manifiesta por primera vez en el mundo Dios actuando de manera trinitaria. Se escucha la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Está el Hijo sumergido en las aguas bautismales en el río Jordán y el Espíritu Santo se manifiesta de forma visible como una paloma. Y luego Jesús en su predicación nos va a ir explicando que el Padre y Él son una misma cosa. Y en varias afirmaciones el Señor dice su relación con el Padre. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre, porque el Padre y yo somos uno.
Si el que cumple mi voluntad, cumple la voluntad del que me envió. Es decir, Jesús se identifica en su misión con el Padre como una misma realidad, como una misma esencia. Y al final, Jesús también le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, que Él regresara allá a la derecha del Padre para poder enviarles al Espíritu Consolador, que Él les guiará a la verdad plena. Era necesario que el Hijo volviera al seno del Padre y que desde allí se enviara a plenitud el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Y ese es el Espíritu que actúa en la iglesia. Ese es el Espíritu que mueve a la iglesia. Incluso hemos escuchado hoy en el Evangelio el envío misionero de Jesús, donde también hay una gran revelación. Allí, en presencia de sus discípulos, fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado, y arrodillándose le adoraron. Ya a los discípulos se les había abierto un poquito el entendimiento de que Jesucristo era Dios y era igual al Padre. Era parte de la Santísima Trinidad, aunque algunos vacilaban, dice hoy el texto. Y algunos vacilaban porque racionalmente, ¿cómo se explica eso de que Dios es uno solo, pero a la vez son tres? Por eso la vacilación en la fe. Porque el misterio de la Trinidad es tan grande, mis queridos hermanos, que se escapa a la razón y a la comprensión humana. Porque la mente humana es tan limitada y tan pequeña, porque nosotros somos criaturas, nosotros somos dependientes de Dios, que nunca vamos a entender y a explicar a plenitud este misterio. Podemos profundizar, podemos divagar podemos incluso utilizar imágenes, figuras, como por ejemplo San Patricio, obispo de Irlanda, cuando iba a hablar de la Trinidad tomaba un trébol y decía, ustedes ven esta planta, esto es una sola pieza, una sola realidad, pero tiene 3 hojas. Y en las 3 hojas están compuestas de lo mismo, pero son diferentes. Pero no dejan de ser la misma cosa. Pues así es Dios, así es la Trinidad. Otros santos lo han explicado con un triángulo, ¿verdad? Iguales en sus partes, que forman una sola y única figura. Y así otras muchas explicaciones. Lo que sí no nos debe quedar lugar a duda es que Jesús nos ha mostrado que Dios es una Trinidad, es una comunidad, es una familia. Y al final les dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. El Hijo, Jesucristo, ha recibido toda autoridad y todo dominio en los cielos, en la tierra, en los abismos. Todo le pertenece al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es consustancial al Padre, porque el Hijo es igual al Padre, porque el Hijo es Dios. Y Dios, Hijo, nos hace esta invitación: vayan por todo el mundo, vayan por todos los pueblos. Por eso este texto me gusta mucho leerlo en los bautismos, porque yo les explico a la gente que 3 cosas nos mandó el Señor. Primero, a ir por el mundo, y eso es la identidad de la Iglesia Católica. La palabra católica, lo he explicado varias veces, significa universal, mundial. Allí es donde está la misión. La misión está para todos los pueblos y para todas las naciones. Jesús quiere que su iglesia llegue a todos los rincones de la tierra. Vayan por el mundo. Es un mandato. Donde no hay presencia de la iglesia, tenemos que luchar para hacer llegar la iglesia. Vayan por todos los pueblos y bautícenlos a todos. Muy importante. Y aquí yo siempre doy una catequesis también en los bautismos. La iglesia le abre las puertas del bautismo a todos porque Jesús tenía intención de que todos fueran bautizados. Jesús no nos mandó a hacer distinciones entre niños, entre adultos,
Nunca, nunca, nunca Jesús mencionó eso. Ni ha sido práctica de la iglesia desde los orígenes, por lo menos de la iglesia católica, de discriminar, no, a los niños, no, solamente a los adultos. Nosotros bautizamos a todos. Si una familia trae un niño recién nacido y pide el bautismo porque ellos le van a garantizar que le van a formar y educar en la fe, nosotros le damos el bautismo a un niño y a un adulto de 90 años o de 70 o de la edad que sea. Bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una de las promesas más hermosas que nos hace el Señor. En medio de la pandemia, en medio del COVID-19, en medio de los conflictos, de la violencia que sufren nuestros países, de las amenazas de guerra, de todas las cosas que nos preocupan como seres humanos, está la promesa de nuestro Señor Jesucristo que dice: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos va a desamparar en medio de las locuras de los seres humanos. Dios nos ama y nos invita a ser comunidad y a ser familia como Él mismo es familia. Así como la Trinidad es la imagen perfecta de unidad, de relación, de amor. Así nos invita a Dios a ser a los seres humanos, a vivir la fraternidad como una realidad que es posible, la unión, la paz. Y por eso también la iglesia es una imagen de lo que es la Trinidad, por eso nosotros nos congregamos. No una fe individualista, solitaria. No, lo importante es tu relación con Dios. No importa que no vayas a la iglesia, no importa que no vayas a misa. Esos son ideas erróneas. Sí es necesario que vayas a la iglesia, sí es necesario que te congregues en la comunidad, porque Dios es Trinidad, Dios es una comunidad y Él quiere que su iglesia sea una comunidad. Y cuando envió al Espíritu Santo lo envió a una comunidad reunida, no lo envió a individuos o a gente aislada. Cuando el Señor mandó a la misión, mandó de 2 en 2, porque todo es imagen y reflejo de la Trinidad. Incluso cuando a nosotros los católicos nos tachan y nos acusan de idólatras, nosotros como católicos deberíamos explicar con toda claridad que el resumen de nuestra fe está en el credo. Y que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es la adoración que da la iglesia. A la Virgen María y a los santos se les venera. Solamente a Dios, uno y trino, se le adora. Y todos los sacramentos y la Eucaristía especialmente es el culto perfecto de la alabanza trinitaria. Toda la Eucaristía, si nosotros analizamos las oraciones que se hacen, desde la oración colecta, van dirigidas al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Cuando proclamamos el canto de gloria en la Eucaristía, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y vamos escuchando toda esa oración hermosa, es una alabanza trinitaria. Incluso toda la plegaria eucarística es una alabanza trinitaria. Y la Eucaristía inicia y cierra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el culto perfecto y la alabanza perfecta a la Santísima Trinidad. Y así la Trinidad domina nuestra vida, porque nosotros como católicos, cuando incluso queremos invocar a Dios sobre nosotros mismos, trazamos la cruz, que es el signo de la redención, el signo de la salvación, y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ya con eso sentimos que ese Dios, que no es sino uno y trino, está presente también en nuestro interior y en nuestro corazón. Que toda nuestra vida sea una alabanza y un canto de bendición a la Trinidad. Que adoremos siempre este misterio, aunque no lo comprendamos del todo. Yo siempre cuento como anécdota, porque me quedó muy marcado cuando estudié teología, el misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Nos daba clases un padre dominico argentino,
y realmente el semestre se estudió durante todo un semestre una materia que se llama Misterio Trinitario o Trinidad, ¿no? Y era un poquito el estudio teológico desde las Sagradas Escrituras en primer lugar y luego desde la teología y desde la tradición de la Iglesia, empezando por los padres apostólicos, los santos padres de la Iglesia y todo el desarrollo teológico que los concilios han hecho acerca de la Santísima Trinidad hasta la teología de la Edad Media, que es donde también se profundizó mucho este misterio con Santo Tomás de Aquino y otros teólogos representativos, San Buenaventura, etc. Cuando yo llegué a la teología medieval me tranqué. O sea, esto es muy profundo, esto no se entiende, esta mezcla filosófica y teológica está complicada. Y el profesor pues nos iba dando las lecciones y nos iba mandando a leer y a estudiar hasta que llegara al final del semestre, porque él dijo, solamente va a haber una evaluación y es un examen oral. Bueno, cuando llegó el examen oral yo estaba con los nervios de punta, como cualquier examen de esa magnitud en el que dependía toda la puntuación de la materia. Y allí, cuando fui al examen, el profesor me preguntó desde la Sagrada Escritura qué había estudiado acerca de la Trinidad y desde la teología de la Iglesia, pasando por San Agustín, por Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y las construcciones teológicas que habían hecho los concilios. Traté de responder bien, pero al terminar el examen, yo le fui sincero al profesor. Yo le dije, bueno, pues todos estos estudios los he hecho y he tratado de entenderlo, pero le tengo que confesar algo, profesor. Ahora sé o siento que sé menos de la Santísima Trinidad de lo que sabía antes de estudiar todo esto, porque ahora estoy más enrollado. Y entonces me dijo, tienes 10 sobre 10. Y le digo, no, pero es que le estoy diciendo que yo hay muchas cosas que no entiendo, que sigo sin entender, que sigo sin... No, tienes 10 sobre 10 porque si me hubiese dicho que entendías el misterio de la Santísima Trinidad, estás raspado. Porque ni yo mismo, que soy el profesor, entiendo el misterio de la Santísima Trinidad, mucho menos ustedes. A Dios no se le busca entender desde aquí, sino desde aquí. No es desde la cabeza, es desde el corazón. Y muchas veces nos hemos equivocado. Hemos buscado a Dios desde aquí, desde la cabeza. Si nos ponemos a buscarle las vueltas a Dios desde aquí, nos volvemos locos y no nos entendemos, ni le vamos a entender. En cambio, cuando el alma entra en oración y entra en esa búsqueda de Dios y entra en esa compenetración entre lo que es trascendente, lo que es espiritual, lo que es profundo, que es Dios mismo, y lo haces vida, y vives esa fe que tú tienes ciega, pero a la vez convencida de que crees en algo que es lo más grande que existe, eso va haciendo que tú vayas entrando en sintonía con ese misterio. ¿Cuándo vamos a entender el misterio de la Trinidad o el misterio de Dios o el misterio de la existencia de Dios o cualquiera de los misterios de nuestra fe? La semana que viene celebraremos Corpus Christi, otro misterio más. ¿Cuándo lo vamos a entender? El día que salgamos de aquí, de este mundo, definitivamente. El día que estemos ya ante la presencia de Dios cara a cara, como dice la Escritura, ahí es donde vamos a entender muchas cosas que aquí abajo quedarán todavía sin comprender. Adoremos, mis hermanos, este misterio tan grande de fe. Celebremos esta fiesta sabiendo que Dios nos invita también a nosotros a vivir en fraternidad, a vivir en compartir como Él vive, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión de amor, y dejemos que este misterio de amor llegue a lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde El allí día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oremos al Padre por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, por la unión de las iglesias para que los cristianos dispersos seamos reunidos en la unidad de la Iglesia de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los judíos y los musulmanes, creyentes en Dios único y verdadero, para que puedan llegar a descubrirle en Jesús, Hijo de Abraham, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los no creyentes, para que reconozcan en el hombre Jesús al Dios vivo y verdadero que nos trajo la salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos para que seamos uno y así el mundo crea, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por la paz en nuestras naciones, por Colombia, que está atravesando tantos conflictos de violencia, por la paz en Venezuela, por la paz en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y Palestina, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el fin de la pandemia y la salud de todos los enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios único y verdadero, omnipotente y misericordioso, tú nos has llamado a compartir tu vida en la comunidad de las tres personas. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu iglesia, que ora en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso, el que tú, Cristo amoroso, como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan y el mismo vino que entre espigas y racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuya y siempre lo seré, hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Toma, Dios, mi ser entero, que es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmalos por ello en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia.
y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección. Nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Baltasar Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes
de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiendo el amor del Padre, movidos por el Espíritu Santo y enseñados por Jesús, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Dios, que esa paz llegue a nuestros corazones, a nuestros hogares. Les invito a que compartan fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración.
Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aproveche, Señor Dios nuestro, para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con su favor y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dirijámonos a María, nuestra Madre, y que nuestro canto, nuestra alabanza también sea para ella la mujer que más ha conocido el misterio de Dios uno y trino. María, que fuiste un día mujer como otras, pero naciste por obra del Padre Inmaculada. En ti moró su espíritu para traer al mundo a Jesús, el Rey, el Salvador. Habiendo vivido con alegría esta Eucaristía, misterio de amor donde se manifiesta la Santísima Trinidad de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios mío, yo creo y espero. Te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran y no te aman.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro profundamente y te ofrezco el sacratísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Por los méritos del Sacratísimo Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la paz del mundo entero. Amén.